En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, señores. Aquí estamos con cambios en el bullpen, muchos cambios ha realizado el gobierno de Luis Abinader, sí, al mediodía de hoy, varios decretos, entre los que están el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo en PROPEC. Se va entonces de ese puesto, que ya había sido rumor desde hace 2 días en las redes sociales, pero hasta que ya las cosas no se oficializan, bueno, pues uno no debe decirlas. Pero no solamente es Roberto Ángel que va al PROPEC, que yo no entiendo tampoco cuáles son los vínculos respecto a lo que se hace con estos programas especiales y lo que hace Roberto Ángel, que es de nueva llegada, por cierto, al Partido Revolucionario Moderno. Fue sustituido en sus funciones el director de pasaporte, el señor, ¿cómo se llama el de pasaporte? Por Dios, Pichardo, Cruz Pichardo. Él parece que va como cónsul en Panamá. Lo que sí sabemos es que Digna Reynoso es la que va a sustituirlo en pasaporte, y así hay otros decretos por ahí, señores, que ya ustedes saben. O sea, los cambios que mucha gente ha estado impulsando, pues los empezó en el día de hoy, después de consultar con la Virgencita de la Altagracia, el presidente Luis Abinader. Ay, sí. Bueno, mientras tanto, señores, hay otro par de temas que me gustaría tratar. Uno es la CELAC, para la que salió el presidente Luis Abinader esta tarde a participar allá en Argentina. Y lo otro es la sugerencia que hace Pancho Álvarez a Alexis Medina Sánchez, el hermano de Danilo, jefe del caso Pulpo, ¿no? Y a partir de ahí, pues una especie de recorrido por lo que ha estado pasando con estos expedientes de los Moluscos, que ya realmente, por lo que dicen nuestras leyes, pocos quedan ya en prisión. A la mayoría se les ha variado las medidas en este caso. Y de los casos de corrupción, señores, la mayoría está en su casa. Sí, señor, los acusados que siguen cumpliendo prisión preventiva son muy pocos, y las últimas variaciones, ustedes saben que el último caso fue el caso de Jan Alain. Eso, aunque mucha gente sabe perfectamente que variar una medida de coerción no significa que esa persona ni está libre de culpa, ni es culpable porque no se le ha condenado, pero mucho menos es inocente porque hay todo un expediente documentado. Sin embargo, yo creo que eso tiene algún impacto también en el ánimo de la gente, sobre todo por lo que ha sido históricamente en nuestro país con los casos de corrupción, de los que nosotros podemos mencionar con recientemente, sobre todo en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes recuerdan el caso Pemex. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Del que yo siempre digo a modo de chanza que lo único que quedó claro en el caso Pemex fue que Luis Inchaustegui su apellido no era Inchaustegui, sino Inchausti, a partir de ahí, y que eso envolvió la suma de 1.000 millones, y que ahí aguantaron estoicamente hasta que, ¿saben qué? Hasta que finalmente hubo un cambio de gobierno y esta gente salieron todos libres. Eso fue en el 2000 cuando asumió el presidente Hipólito Mejía. Digo esto porque lo que ha sugerido Pancho Álvarez es que Alexis Medina, como ha ocurrido con otros de los casos que están en discusión y que están en los tribunales, bueno, pues que asuma la responsabilidad, que haga negocio. Yo no recuerdo cuál es el tema jurídico, pero es ese pacto en el que se hace lo que hizo Pagán, por ejemplo, y le bajan la condena, devuelve buena parte del dinero, pero eso sería ya admitir la culpa, y eso con poco apuro yo creo que una decisión de ese tipo fácilmente que llega al jefe de la banda, que es Danilo Medina Sánchez, por decirle de alguna forma. No estoy diciendo que él tiene la responsabilidad de todos los millones que dice el Ministerio Público que fueron involucrados en el caso Pulpo, pero él era el presidente de la República y es la persona a la que se le supone más informada respecto a todo lo que ocurre, sobre todo cuando se hacen negocios que, como dice, vuelvo y repito, el Ministerio Público, bueno, pues involucraron tantas y tantas sumas de dinero. La verdad es que por ese expediente tan amplio, señores,
Aquí estaba en cualquier tipo de negociación que se hacía o en cualquier tipo de licitación, lo primero que aparecía era el nombre de Medina Sánchez, que por demás su tarjeta tenía como cargo ser hermano del presidente. Entonces, eso tiene un impacto, además de lo jurídico y de que podía bajarle un poco la pena, también un impacto político. Ahora bien, volviendo al tema de la mayoría de los casos que quedan, de los pocos presos que quedan en las acusaciones de corrupción, con un panorama que podría cambiar en los casos Pulpos y en el caso Medusa y en el Coral. En el caso ya el Medusa es el que involucra a Jan Alain. El hecho de que Pagán haya admitido, bueno, pues eso entonces le da muchos visos y consolida mucho ese expediente. Y en el caso Pulpo, en caso de que, como ha sugerido Pancho Álvarez, asuma entonces y admita culpas a Alexis Medina Sánchez en aras de no ser condenado, que la verdad, viendo las documentaciones, los testigos, los que han atestiguado, a mí me han dicho de manera oficiosa que mucha gente han pactado y han negociado y que mucha gente, incluso de los que están involucrados en ese expediente, no pueden, señores, cruzar. Yo creo que no pueden llegar ni a Villa Jaragua, mucho menos a Estados Unidos, porque las visas se les ha cancelado. Entonces, así las cosas, y en el supuesto de que pueda ir con esas aceptar esa sugerencia que, imagínense, desde la lógica PLDista podría ser un caramelito envenenado, pero bueno, eso tiene muchas lecturas y muchas acepciones, a menos que se apueste, por ejemplo, a que se dé un cambio aquí de gestión que impacte la cabeza del Ministerio Público y demás, pero ese es un riesgo que yo pienso que el presidente Luis Abinader no debería correr, sobre todo si está pensando en la repostulación. Si aquí hay una institución que, según los rankings, está sólida, es precisamente el Ministerio Público. Y lo está porque con uñas y dientes está aferrado a que eso se maneje lo más independientemente posible, por lo menos su cabeza y algunos magistrados fiscales, que no implica todo el Ministerio Público y sus niveles de independencia. Sabemos que hay gente que reciben líneas y que tienen incidencias en líderes de la oposición, en muchos de esos que conforman el Ministerio Público. Pero es un riesgo en el sentido de que, señor, cualquier flaqueo que se dé aquí respecto a la respuesta que deberá tenerse para que alguno de estos casos llegue a juicio de fondo y hayan condenado, eso es algo que tiene, yo digo, que a lo que tiene que apostar el presidente Luis Abinader. Aquí la gente marchó, que por cierto ya son 6 años que se cumple, ahora en enero, justamente en el día de hoy de Marcha Verde, fue no corrupción o impunidad, devolución de lo robado, y en esa ola fue que se montó precisamente el PRM, de gente que no necesariamente estaban vinculadas orgánicamente al PRM, sino que estaban hartos y locos y en contra de que siguiera el PLD depredando el país como lo hizo. De manera que vendrán las discusiones, vendrán las conjeturas respecto a lo que ha dicho Pancho Álvarez, pero aquí, en medio de todo esto, hay un hecho cierto, y ese hecho cierto es que son ya muy poquitos los que acogidos al debido proceso del año y medio de la medida de coerción, señores, son muy pocos los que quedan en las cárceles. Yo hice una sugerencia respecto a los 17,000 privados de libertad que hay aquí, si queremos ser justos y si queremos institucionalmente ir fortaleciéndonos, pero es poco lo que eso se escucha en un país que todavía tenemos demasiadas debilidades institucionales. El presidente Luis Abinader se fue, señores, y se fue a la CELAC, que ahora se va a celebrar en Argentina. Sí, nosotros fuimos sedes en algún momento de la CELAC, aquí en el país. Y ese proceso de integración que comenzó y nació con el propio presidente Chávez, yo creo que es algo muy bueno para la región. Me parece que solamente Puerto Rico, de los 34 países, 33 de América Latina, no pertenece a esto, pero Latinoamérica y el Caribe han llegado a plantear incluso no solo la idea, sino una especie de arquitectura de integración regional. Y hoy precisamente Irene del León hacía en Alay un análisis en perspectiva bastante interesante sobre esta integración regional, que es uno de los proyectos más significativos en América Latina,
Latina y que ha logrado colocar en escenarios de futuros, no solo por la perspectiva estratégica que implica todo esto de levantar una agenda común frente a todos esos embates, ¿no?, de la globalización, sino porque también está abriendo un abanico bastante amplio de posibilidades y de iniciativas geopolíticas, socioculturales, sí, claro que sí, que ha tenido, por supuesto, en paralelo algunas iniciativas también para un poco bloquear, pero por supuesto sin ser tan completa como es el caso de la CELAC, y que están adscritas a toda esa configuración de este mundo multipolar del que resiste Estados Unidos, en cuyo proceso la región es un eslabón bastante relevante, que es América Latina. Pero además hay un tema de posicionamiento en el mundo, y ese elemento dorsal de integración es esa estructuración para delinear el porvenir colectivo de unas sociedades históricas que comparten una misma geografía. Entonces esa integración yo creo que es una herramienta importante, estratégica, indivisible, y que ahora tiene desafíos interesantes. Confirmó ya, por supuesto, su participación Ignacio Lula da Silva. Eso le da un giro, pero también le da un giro los últimos acontecimientos aquí en América Latina, con las embestidas que hemos tenido y que involucran al propio Brasil, ¿no?, de lo que hemos hablado. Ahí te incluye el tema de Brasil, el tema de Perú, el tema de Bolivia, sin hablar, señores, de lo que ha implicado por tantos años para, sobre todo en términos de tiempo, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Así es que enhorabuena, y vamos a ver qué sale de ahí. Puntos como el tema medioambiental, el tema de la deuda y cuántas cosas serán parte de los que se estarán discutiendo a partir de mañana en la cumbre de la CELAC. Enhorabuena. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, sí señor. Y por supuesto a ustedes que nos siguen, nos acompañan y nos apoyan. Háganlo dándole like si les ha gustado esta transmisión, compártanla, inviten a otras personas también a que se suscriban para que podamos seguir creciendo y posicionándonos. Y si usted no lo ha hecho, bueno, pues hágalo también a patreon.slash. Es así, Jali. Patreon Ay, Virgen Santísima, /.com. Soy Ivonne Ferreira. Señores, hasta mañana.